Mi nombre es Paula Alarcón. Tengo 32 años. Hace 3 días, me senté en la oficina de un abogado, leí un solo papel y me reí tan fuerte que el abogado dejó de escribir y me preguntó si necesitaba agua. Mis padres no me habían hablado en 2 años. Sin tarjetas de cumpleaños. Sin mensajes en las fiestas. Nada. De pronto, un abogado me envió un documento. Querían mi firma para poder vender la casa del lago de mi abuelo. El único lugar que realmente había sentido como mi hogar. Se suponía que ese papel me quitaría algo. En cambio, me dio algo que mi familia nunca tuvo. La prueba de que alguien creía que yo valía la pena proteger. Antes de contarte lo que pasó, tómate un segundo para darle me gusta y suscribirte si disfrutas de historias como esta. Y dime desde dónde me escuchas. Ahora, déjame llevarte de regreso a la cena de Navidad que destruyó a mi familia. Crecí en las afueras de Knoxville, Tennessee, en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Mi padre, Gerardo Alarcón, administraba el banco local. Usaba camisas perfectamente planchadas para ir a la iglesia y estrechaba manos como si estuviera en campaña electoral. Mi madre, Diana, dirigía grupos de estudio bíblico y organizaba las cenas de la iglesia. Desde afuera, parecíamos la familia perfecta. Y luego estaba mi hermana menor, Mariana. Era 3 años menor que yo y siempre iba primero. Mariana tenía clases de piano. Yo recibía un tal vez el próximo año. Mariana recibió un auto para su cumpleaños número 16. Yo recibí un pase de autobús. Mariana tenía la habitación grande porque necesitaba espacio. Yo dormía al lado del cuarto de lavado y aprendí a ignorar el sonido de la lavadora a medianoche. Mis padres nunca me gritaron. Nunca me golpearon. Eso casi lo hacía más difícil. Simplemente me trataban como a la hija que necesitaba menos. Cada vez que lo cuestionaba, mi padre siempre decía lo mismo. Mariana necesita más ayuda. Tú eres la fuerte, Paula. Le creí. Durante años, llevé la fortaleza como una medalla. Trabajé turnos dobles en una cafetería durante la secundaria. Me compré mi propio vestido de graduación. Pagué mis propios libros. Me tomó años darme cuenta de lo que fuerte realmente significaba para él. Significaba bajo mantenimiento. Significaba que ella no se quejaría. Significaba que puede sobrevivir sin nosotros. Fui la primera persona de mi familia en graduarse de la universidad. Me gradué en contabilidad mientras trabajaba 25 horas a la semana en una oficina de impuestos. Durante 4 años, mi vida consistió en alarmas antes del amanecer, clases todo el día y trabajo por la noche. Sin ayuda. Sin aval. Solo yo. Mis padres prometieron que vendrían a la graduación. Mi madre incluso eligió su ropa. Reservé 4 asientos. 2 para mis padres. 1 para Mariana. 1 para mi abuelo Hugo. Hugo Alarcón era la única persona en mi familia que nunca me trató como un último recurso. La mañana de la graduación, mi padre llamó. Surgió algo, dijo. Mariana se mudaba a su departamento y necesitaba ayuda con los muebles. Me quedé allí, en mi habitación de la universidad, sosteniendo mi ropa de graduación mientras mi madre gritaba de fondo preguntando dónde estaba la cinta de embalaje. Es solo una ceremonia, dijo ella. Ya tienes el título. Caminé por ese escenario sola. Después, me senté entre extraños tomándome mis propias fotos de graduación con el teléfono apoyado en una banca. Esa tarde, el abuelo Hugo llamó. Estoy orgulloso de ti, Paula, dijo. Su voz sonaba áspera, como si estuviera tratando de no llorar. Luego dijo algo extraño. Y no te preocupes. Ya me encargué de eso. Pensé que se refería a un regalo de graduación. No tenía idea de lo que realmente quería decir. No hasta 7 años después. Conocí a Daniel Rivas cuando tenía 26 años. Él estaba haciendo la instalación eléctrica del edificio de oficinas donde yo acababa de empezar a trabajar. Lo escuché cantar a Johnny Cash antes de verlo. Estaba desafinado. Totalmente entregado.
Daniel era un electricista que manejaba su propio pequeño negocio desde una camioneta vieja. Sus manos eran ásperas. Sus botas estaban gastadas. En nuestra tercera cita, me trajo flores silvestres de una gasolinera porque la floristería ya había cerrado. No quería llegar con las manos vacías, dijo. Lo amé de inmediato. Nos casamos 2 años después en el juzgado. El abuelo Hugo ya había fallecido para entonces. Cada momento feliz todavía se sentía incompleto sin él. Mis padres vinieron a la boda, pero solo un momento. Una semana después, durante una cena familiar, mi padre miró a Daniel al otro lado de la mesa. Pensé que apuntarías más alto, Paula, dijo con calma. ¿Un electricista? Eso es caer bajo. Mi madre se quedó callada. Mariana siguió deslizando la pantalla de su teléfono. Daniel no reaccionó. Bat en el viaje a casa, miró fijamente la carretera y dijo suavemente, no necesito que tu padre respete mi trabajo. Pero debería respetarte a ti. Estuve a punto de cortar la relación con mi familia en ese mismo momento. Pero seguí intentándolo. Porque una parte de mí todavía esperaba que las cosas cambiaran. Entonces llegó la Navidad. 15 familiares amontonados en la casa de mis padres. Había música. La gente se reía. Alguien no paraba de rellenar los vasos de té helado. Mariana me llevó a la cocina. Necesitaba $5,000. Otra vez. Y todavía no había pagado los 2 préstamos anteriores. Esta vez, afirmó que era para el inventario de la boutique que quería abrir. Le dije que no. Amablemente. Con claridad. Regresó a la sala con lágrimas en los ojos. Mi padre se levantó de inmediato. ¿Qué clase de hermana se niega a ayudar a su familia?, preguntó en voz alta. Toda la sala se quedó en silencio. Mi tía se congeló al lado del tazón de ponche. Mi prima Raquel me miró con los ojos muy abiertos. Has cambiado, Paula, dijo mi padre. Y no para mejor. Luego, mi madre se inclinó hacia mi tía y susurró lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Está así desde que se casó con ese hombre. Creo que necesita ayuda profesional. Nadie me defendió. Nadie. Me quedé allí sintiéndome completamente invisible. Entonces tomé mi abrigo. Daniel ya estaba esperando en la puerta con las llaves del auto. Y salí de esa casa por última vez. El silencio posterior fue extraño. Al principio, casi se sentía pacífico. Sin culpa. Sin dramas familiares. Sin llamadas telefónicas pidiéndome que salvara a Mariana de otra mala decisión. Pero el silencio también le da espacio a la gente para reescribir la historia. Y mis padres hicieron exactamente eso. Le dijeron a todos que yo estaba inestable. Dijeron que Daniel me estaba controlando. Mi prima Raquel llamó un día y me preguntó con cautela si estaba bien. Tu mamá dijo que has estado teniendo episodios, susurró. ¿Episodios? Ni siquiera había visto a un terapeuta en mi vida. Mi madre se lo inventó todo. Mi padre incluso llamó a mi antiguo jefe para preguntar por mí. En un pueblo tan pequeño, los rumores corren rápido. Uno a uno, la gente dejó de llamar. Los familiares dejaron de enviar mensajes. Los saludos de cumpleaños desaparecieron. Para la primavera, Raquel era la única de la familia que todavía me hablaba. Daniel y yo nos mudamos a 45 minutos de distancia. Lo suficientemente lejos para respirar. Lo suficientemente cerca como para poder regresar en auto si alguna vez quería. Me ascendieron a contadora senior. El negocio de Daniel creció. Compramos una casa pequeña con porche y patio trasero. Era silenciosa. Era pacífica. Y cada Navidad, todavía miraba mi teléfono preguntándome si alguien llamaría. Nadie lo hizo. Una noche, le pregunté a Daniel si había tomado la decisión equivocada. Él no dudó. Algún día sabrás si estás lista, dijo. Y si ese día nunca llega, también está bien. Una vez, pasé en auto frente a la casa del lago del abuelo Hugo. La pintura se estaba desvaneciendo.
El muelle se inclinaba ligeramente hacia el agua. Reduje la velocidad, pero nunca me detuve. Dolía demasiado. Todo en ese lugar me recordaba a él. El olor a cedro. La vieja puerta de mosquitero. Las malteadas de chocolate que me compraba todos los viernes después de la escuela. Pasaron 2 años. Luego, un martes por la mañana, llegó una carta. El remitente de una firma de abogados. Mi nombre escrito pulcramente en el frente. El sobre estuvo en la barra de la cocina durante 2 días antes de que lo abriera. Si alguna vez dejas de hablarle a tu familia y de repente recibes una carta de ellos, ¿conoces esa sensación? Ese vacío frío en el estómago. Lo abrí el jueves por la mañana mientras Daniel estaba en el trabajo. La carta explicaba que mi padre planeaba vender la casa del lago. Como yo podía ser heredera, necesitaban que firmara una renuncia de derechos sobre la propiedad. Eso era todo. Sin disculpas. Sin un ¿cómo estás? Solo papeleo. Me quedé mirando la carta durante mucho tiempo. Luego, mi mirada se desvió hacia una caja de pesca de madera que estaba en un estante sobre la estufa. La caja de pesca del abuelo Hugo. Dentro había un sobre que había guardado durante 7 años. Lo encontré después de su funeral. El frente decía, para Paula. Cuando lo necesites. Nunca lo había abierto. Esa noche finalmente lo hice. Adentro había 2 cosas. La primera era un documento legal. Un fideicomiso irrevocable. La propiedad registrada era la Casa del Lago. La única beneficiaria era yo. Paula Alarcón. El segundo objeto era una carta escrita a mano por el abuelo Hugo. Paula, conozco a tu padre. Tiene buenas intenciones, pero no piensa con claridad cuando se trata de tu hermana. Esta casa es tuya. Siempre ha sido tuya. No dejes que nadie te diga lo contrario. Abuelo H. Me senté en el suelo de la habitación y lloré. No el tipo de llanto que te destruye, sino el que sana algo. Él lo vio todo. Antes de la cena de Navidad. Antes de que dejara de contestar las llamadas. Antes de todo. Él lo sabía. Y me protegió de todos modos. Cuando Daniel regresó a casa, me encontró sentada en el suelo rodeada de papeles. No habló. Solo se sentó a mi lado. A la mañana siguiente llamé al abogado que figuraba en el fideicomiso. El licenciado Calderón. El fideicomiso es válido, confirmó de inmediato. Tu padre no tiene la propiedad legal de ese inmueble. Luego llamé al abogado que me había enviado la renuncia de derechos. Pedí una reunión. Durante los siguientes 5 días, me preparé. No emocionalmente, sino como una contadora que se prepara para una auditoría. Cada documento organizado. Cada registro verificado. Verifiqué los registros del condado. Confirmé que el fideicomiso existía antes de que el abuelo Hugo falleciera. Eso significa que la Casa del Lago nunca pasó por un proceso de sucesión. Mi padre nunca había sido el dueño. Solo asumió que lo era. La noche antes de la reunión, Raquel llamó. Tu papá está en problemas, susurró. La boutique de Mariana estaba quebrando. Mi padre había firmado como aval en enormes préstamos comerciales. Luego refinanció su propia casa para mantener viva la tienda de ella. Debía casi $180,000. Se suponía que la venta de la Casa del Lago lo salvaría. Y le dijo a todos que tú firmarías, dijo Raquel en voz baja. Dijo que siempre cedes cuando la familia te necesita. El viernes por la mañana, conduje de regreso al pueblo. El trayecto se sentía como memoria muscular. Pasé por la gasolinera donde el abuelo me compraba las malteadas. Pasé por mi antigua escuela. Por las calles llenas de viejos recuerdos. La oficina de abogados estaba arriba de una clínica dental en el centro. La recepcionista me miró con una cortesía compasiva. Como si ya conociera una versión de la historia. Me senté y revisé mi carpeta una última vez. Los papeles del fideicomiso. Copias certificadas. La carta del abuelo Hugo. Todo listo.
Exactamente a las 10, el abogado abrió la puerta de la sala de juntas. Señorita Alarcón. Entré. Y allí estaba sentado mi padre. Gerardo se veía exactamente igual. Camisa planchada. Postura recta. La misma expresión tranquila que siempre lo hacía parecer en control. Hola, Paula, dijo suavemente. Me detuve. Luego miré al abogado. Pensé que esta era una reunión solo con su oficina. Su padre solicitó estar presente, explicó el abogado. Me senté frente a Gerardo. Sonrió como si estuviéramos discutiendo planes para el fin de semana. Manejemos esto rápido, dijo. Luego comenzó con su discurso. La casa estaba vacía. Nadie la usaba. La venta ayudaría a la familia. Tu abuelo habría querido esto. Esa frase fue la que más me dolió. Usó el nombre del abuelo Hugo para presionarme. Otra vez. El abogado deslizó el documento de renuncia de derechos hacia mí. Leí cada palabra lentamente. Luego levanté la vista. No me has preguntado cómo estoy, dije. Mi padre parpadeó. ¿Qué? Este es el primer contacto en 2 años y viene de un abogado. Intentamos comunicarnos contigo, respondió. Mi número nunca cambió. La sala se quedó en silencio. Finalmente, mi padre suspiró. No estoy aquí para revivir el pasado, dijo. Estoy aquí para resolver lo de la propiedad. ¿Y si no firmo? Su mandíbula se tensó. Entonces esto se complica. La misma frase que usaba siempre que alguien lo desafiaba. No hagas las cosas difíciles. Pregunté por qué nadie me había hablado de la venta directamente. Fue entonces cuando cambió de táctica. Ella nos cortó la comunicación, le dijo al abogado con tristeza. Ha estado pasando por un momento difícil. Ahí estaba otra vez. La historia de la hija inestable. Luego agregó en voz baja, su esposo puede ser controlador. Sentí que algo dentro de mí se quedaba completamente inmóvil. 2 años después. El mismo guión. Las mismas mentiras. Lo miré. ¿Terminaste?, pregunté. Se congeló. Entonces su teléfono vibró. Contestó de inmediato. La voz de Mariana se escuchó con fuerza a través del altavoz. ¿Ya firmó? Mi padre cubrió el teléfono. Lo estoy manejando. Pero Mariana siguió hablando, solo dile que es por la familia. Ella siempre cede cuando dices eso. La sala quedó en un silencio sepulcral. Mi padre terminó la llamada. Su rostro se puso rojo. Repetí las palabras en voz baja. Ella siempre cede cuando dices eso. El abogado dejó de escribir. Y de repente, toda la farsa se desmoronó. Mi padre se puso de pie. Firma el papel, Paula. Me mantuve tranquila. Le dijiste a mi esposo que era caer bajo. Eso fue un chiste. No tuvo gracia. Golpeó la mesa con ambas manos. Eres una rencorosa, espetó. Tu madre tenía razón. Necesitas ayuda. El abogado intentó calmarlo. Entonces mi padre amenazó con emprender acciones legales. Un juez te obligará a firmar. Miré al abogado. ¿Puede hacer eso? El abogado dudó. Existen vías legales. Está bien, interrumpí. Entonces busqué en mi bolso. Saqué los documentos del fideicomiso y los puse sobre la mesa. El ambiente en la sala cambió al instante. Este es un fideicomiso irrevocable creado por Hugo Alarcón, dije. La única beneficiaria soy yo. Mi padre se quedó mirando los documentos. ¿Qué es esto? El abogado tomó los papeles de inmediato. Leyó página tras página, luego se quitó los anteojos lentamente y miró directamente a mi padre. ¿Estaba al tanto de este fideicomiso? Eso no puede ser correcto, susurró Gerardo. El abogado señaló la fecha de registro. La propiedad había sido transferida años antes de que el abuelo Hugo muriera. Eso significaba que la casa del lago nunca le perteneció a mi padre. Jamás.
¿De dónde sacaste esto?, preguntó Gerardo. Del abuelo Hugo. Él nunca me haría esto. Le sostuve la mirada. No te lo hizo a ti. Me protegió a mí. El abogado llamó al licenciado Calderón y lo puso en altavoz. Calderón confirmó todo. El fideicomiso era legal. La propiedad pertenecía al fideicomiso. Yo era la única beneficiaria. La renuncia de derechos no significaba nada. El abogado finalmente se dirigió a mi padre. Tenemos que dar por terminada esta reunión de inmediato. Luego agregó con cuidado, si le prometió al comprador la propiedad libre de gravámenes, es posible que se haya metido en un problema legal serio. Fue entonces cuando mi padre finalmente se quebró. Se sentó pesadamente. Y por primera vez en mi vida, se veía pequeño. No enojado. No poderoso. Asustado. Si no puedo vender esa casa, susurró, tu madre y yo podríamos perder la nuestra. Después de eso, la verdad salió a la luz. Los préstamos. La refinanciación. Las deudas. Todo. Escuché en silencio. Luego hice la pregunta que había cargado toda mi vida. Arriesgaste todo por Mariana, dije. ¿Alguna vez pensaste en mí? Abrió la boca. No salió ningún sonido. Luego dijo algo que casi me rompe el corazón. Él hubiera querido que siguiéramos siendo una familia. Respondí suavemente. Él hubiera querido que fueras padre de tus 2 hijas. Nadie habló después de eso. El abogado recogió sus papeles. La reunión terminó. Cuando llegué a la puerta, mi padre finalmente volvió a hablar. Paula. Me detuve. Por un segundo, vi destellos de su antigua versión. El papá que me enseñó a andar en bicicleta. El papá que me cargó bajo la lluvia cuando perdí mi zapato en el lodo. Ese hombre existió alguna vez. Solo desapareció en algún momento del camino. ¿Conoces mi número?, dije en voz baja. Nunca cambió. Luego me fui. Después me sintonicé en mi auto con las manos en el volante. No me sentía victoriosa. Solo agotada. Bad no había terminado. En lugar de ir a casa, mis padres condujeron directo a la casa del lago. Raquel me llamó esa noche. Tu mamá, tu papá y Mariana se están quedando allí, dijo con nerviosismo. Dicen que todavía es propiedad de la familia. La llamé a Calderón de inmediato. Él mantuvo la calma. No pueden ocupar legalmente una propiedad del fideicomiso, explicó. Si se niegan a irse, presentaremos una denuncia por invasión de propiedad. Cerré los ojos. No quiero que arresten a mi padre. Entonces espero que tome una decisión más inteligente. El sábado por la mañana, Mariana publicó fotos en internet desde la casa del lago. Tiempo en familia en el lugar del abuelo. Hay cosas por las que vale la pena luchar. En una foto, estaba sentada en la silla verde del abuelo Hugo en el porche. La que él mismo construyó. La que yo ayudé a lijar cuando tenía 10 años. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Los familiares inundaron los comentarios. Nadie me mencionó. Nadie preguntó dónde estaba yo. Para el domingo, Calderón envió una notificación oficial exigiendo que se fueran en un plazo de 72 horas. De repente, esto ya no era un drama familiar. Era un asunto legal. El lunes por la mañana, mi madre me llamó. Sonaba agotada. Por favor, susurró. Esto está destruyendo a la familia. Me senté en silencio en el borde de mi cama. Entonces finalmente dije lo que debía haber dicho hace años. Esto no empezó con el fideicomiso. En su lugar, mi madre intentó usar la culpa. Tu abuelo odiaría esto. Tengo una carta de él que dice lo contrario. Silencio. Luego, en voz baja y con amargura, dijo, has cambiado. Miré a Daniel a mi lado. Eso espero, respondí. Dejaron la casa del lago el lunes por la tarde. Justo antes de que venciera el plazo. Esperé otra semana antes de ir yo misma. Cuando finalmente llegué, el cielo estaba gris y silencioso.
La puerta principal estaba sin llave. El interior olía a pino viejo y polvo. Mi madre había limpiado la cocina antes de irse. Todo estaba ordenado. Sobre la mesa había una sola llave. Al lado, una breve nota con la letra de mi padre. Esto nunca fue por el dinero. Papá. Doblé la nota y la guardé en mi bolsillo. Luego caminé hacia el muelle. La silla del abuelo Hugo todavía miraba hacia el agua. Me senté lentamente. El agua estaba completamente inmóvil. Por primera vez en años, me sentí en paz. El daño financiero golpeó duramente a mi padre después de eso. Sin la venta de la casa del lago, la boutique de Mariana colapsó. El negocio cerró a los pocos meses. Mi padre vendió su camioneta, retiró dinero de su jubilación antes de tiempo y perdió años de ahorros. En un pueblo pequeño, todos terminan enterándose de la verdad. Los registros del fideicomiso eran públicos. La gente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué Gerardo no sabía sobre el fideicomiso? ¿Por qué Hugo le dejó la casa a Paula? Y de repente, la historia de la hija inestable dejó de tener sentido. Mi padre dejó de asistir a los desayunos comunitarios. Mi madre dejó de dirigir los estudios bíblicos. La gente ya no susurraba. Estaban comparando los hechos. Mariana finalmente me envió un mensaje de texto. Lamento lo que dije ese día, escribió. No respondí de inmediato. Tampoco borré el mensaje. Luego, los familiares comenzaron a regresar poco a poco. Mi tía Lucía llamó primero. Debí haberte defendido en Navidad, admitió en voz baja. Otros la siguieron. No todos. Algunas personas todavía les creían a mis padres. Otras desaparecieron por completo. Dejé de buscar la aprobación de los demás. Quienes querían la verdad, la encontraron. Quienes no, se quedaron cómodos en la mentira. Y finalmente, eso dejó de doler. Daniel y yo comenzamos a arreglar la casa del lago juntos. Barniz fresco en el muelle. Mosquiteros nuevos en el porche. Cableado nuevo por dentro. Una tarde, encontré las herramientas de carpintería del abuelo Hugo colgadas ordenadamente en el garaje. Exactamente donde él las había dejado. Luego encontré una vieja caja de fotografías. Una foto me mostraba a mí, a los 6 años, sosteniendo un pez casi más grande que mi brazo. El abuelo Hugo estaba detrás de mí, riéndose. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. No solo me dejó una propiedad. Me dejó una prueba. La prueba de que alguien me veía con claridad. No como la fuerte. No como la hija fácil. No como la hija que necesitaba menos. Solo Paula. Alguien que valía la pena proteger. Enmarqué la foto y la colgué en la cocina. Un mes después de la reunión, les escribí una carta a mis padres. No a través de abogados. Ni por medio de Raquel. Solo yo. Les dije que la casa del lago se quedaría en el fideicomiso. Les dije que no la vendería. Y luego escribí lo más importante. Si alguna vez reconstruimos esta relación, comenzará con la honestidad. Comenzará con ustedes viéndome a mí. No como la fuerte. No como la hija que puede sobrevivir sin amor. Sino como su hija. Mi puerta está abierta. Pero solo si entran por ella como padres, no como personas que buscan algo de mí. Envié la carta por correo. Y por primera vez en mi vida, no me quedé esperando aprobación después de hacerlo. Daniel leyó la carta antes de que la enviara. Luego sonrió suavemente. Eso suena exactamente como tú. Solía pensar que los límites eran muros. Algo que la gente enojada construía para mantener a los demás fuera. Ahora creo que los límites son puertas. Tú decides quién entra. Dejas de mantenerlas abiertas para personas que solo te visitan cuando necesitan algo. Un viernes por la tarde, me senté en el muelle sosteniendo la vieja caña de pescar del abuelo Hugo. El lago estaba tranquilo. Daniel estaba adentro preparando café. La brisa olía a cedro y hierba. No había pescado un solo pez en todo el día.
No me importaba. A veces todavía hablo con el abuelo Hugo en mi mente. Como si acabara de salir de la habitación por un minuto. Miré al otro lado del agua y sonreí. Gracias, susurré. Porque ahora finalmente entendía lo que él quería decir todos esos años. Mi nombre es Paula Alarcón. Tengo 32 años. Hace 2 años, mis padres me enviaron un documento legal. Pero ese documento no me dio nada nuevo. Solo me recordó que alguien ya había decidido que yo valía la pena proteger. Y al final, eso lo cambió todo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Esta historia nunca se trató de venganza. Se trataba de finalmente entender tu valor, incluso cuando las personas más cercanas a ti se niegan a verlo. Así que, déjame preguntarte algo. Si pudieras escribirle una carta a alguien que te subestimó, ¿qué diría? Cuéntame en los comentarios. Y si disfrutaste de esta historia, suscríbete para ver más como ella. Nos vemos en la próxima.